Hola, buen día a todos. Soy Jan Bernier de NIQ y hoy quiero compartir con ustedes un tema que he ido encontrando conversando con muchos empresarios a través de este viaje que estamos teniendo en el lanzamiento de nuestra plataforma de NIQ para creación y automatización de contenido y gestión de las redes sociales. Cada vez que hablamos con empresas, empresarios, fundadores, líderes, vamos encontrando algunos temas que son tal vez importantes aclarar, temas que generan dudas, que generan confusión sobre este mundo digital y que hacen que muchas empresas puedan cometer errores o que no tengan la información de forma correcta, y esto, en vez de ayudarles a crecer, comienza a restar su capacidad para avanzar. Por esto hemos creado y que quiero compartir con ustedes este video de hoy, en el cual vamos a hablar de fundamentos digitales para las empresas, startups, empresas consolidadas, pequeñas y medianas empresas. No importa el tamaño del cual sea tu empresa, este video puede tener información que es importante y relevante. Así que voy a compartir pantalla y vamos a comenzar a hablar y revisar este tema. Muy bien, ya deberían poder ver acá mi pantalla y tengo yo toda la mano. Voy a mirar hacia este lado justamente porque ahí es donde tengo yo la pantalla en la cual estoy compartiendo para poder trabajarlo de forma correcta. Bueno, fundamentos digitales para emprendedores. Quiero contarles que gran parte de este video está inspirado en conversaciones reales con muchos empresarios y líderes de empresas, líderes de áreas de mercadeo y digitales que no necesariamente su background o su perfil es tecnológico, y no tiene por qué serlo, y no tienen necesariamente que ser expertos en estos contenidos o en estos conocimientos, pero aclararlos y tener una base hace importante el camino y nos permite y nos ayuda de una mejor forma a entender y organizar muchas de las estructuras, o más bien muchas de las estrategias que queramos crear en el mundo digital dependen de esta base. Entonces tenemos varios conceptos que queremos compartir y los hemos querido organizar y diseñar a través de estos 9 conceptos, de estas 9 propósitos. Si quieren tener esta presentación, solo deben registrarse en el link que encontrarán en el video de YouTube o en las diferentes redes sociales donde lo vamos a compartir. Se registran, es de esperarse, llenan un formulario, nos dejan algo de sus datos porque queremos conocerlos y van a recibir esta presentación y adicionalmente una hoja de cálculo que hemos preparado que les ayudará a controlar todo esto. Entonces tendrán esos 2 assets al final de registrarse. ¿Cómo quiero que lo revisemos y lo expliquemos? A través de estos 9 temas vamos a ir revisando varias actividades. Una, y quiero que se lleven el símil de nuestras empresas en el mundo digital como si fuera un gran centro comercial inmenso. Después vamos a hablar qué son los dominios, qué son los hosting, algunos puntos importantes sobre los sitios web, las redes sociales como esas vitrinas e islas que tendremos en ese gran centro comercial, nuestro posicionamiento, el email como un canal estándar, otros canales y lo importante es tener un pensamiento y una estrategia multicanal o, si la requerimos, omnicanal, y al final, seguridad de nuestras cuentas. Ese es uno de los puntos más críticos que deben considerar en este proceso. Entonces, vamos y entendamos este proceso como un gran centro comercial. Aquí quiero invitarlos a pensar y llevarse este ejercicio de la siguiente forma. Imagínense Internet y el mundo digital como un enorme centro comercial tal vez el más grande del planeta. A diferencia de los centros comerciales físicos que conocemos, que tal vez pueden tener 500 tiendas o 1000 tiendas, voy a exagerar tal vez un poco, 5000 tiendas físicas, Internet y este mundo digital es un centro comercial con millones de tiendas. Incluso me atrevería a decir que billones de tiendas podemos encontrar. Pensemos en tiendas
como cada uno de nuestras empresas, de nuestros negocios, de las marcas personales, de las marcas de otras personas, de experimentos, de ejercicios, de ideas, de potenciales proyectos. Hay tiendas de todo tipo en este centro comercial. Si este centro comercial es tan grande, pues hace sentido que nosotros desarrollemos alguna serie de criterios y estrategias para que nuestro potencial mercado tenga la oportunidad de encontrarnos. Y estas bases del mundo digital nos van a ayudar a que esto sea más estructurado y más organizado. Esto no reemplaza las estrategias de marketing, esto no reemplaza las estrategias y esfuerzos que tenemos que hacer en marca, en branding, en posicionar nuestras empresas, pero sí las fortalece, les da un estándar y nos permite avanzar más consistentemente. Entonces, cuando nosotros pensamos que estamos en este gran centro comercial, cada uno de nosotros, cada una de nuestras empresas, pensemos ahorita como empresa, modelo de negocio, en nosotros como una marca, como nuestra reputación, como nuestra marca personal o empresarial, nuestra empresa, nuestra startup. No importa específicamente cuál de estos sea, piénsenlo de forma general. Es un local, una tienda dentro de este enorme centro comercial. Cuando ya lo vemos de esta forma, pues el primer punto que nosotros debiéramos entender es qué son los dominios, cómo funcionan los dominios. Los dominios, que es eso que muchas veces encontramos en internet, www.niq.ai, www.tuempresa.com, ¿cierto? El www es parte del canal, pero quiero que se queden en el niq.ai. De hecho, voy a pasar aquí a mi tablerito, voy a ponerlo y comencemos a hablar un poco más cómo funciona esto realmente. Entonces, decimos nosotros que tenemos nuestro dominio, ¿cierto? Voy a poner acá un color, entonces tenemos nuestro dominio. En este caso, el ejemplo, pues lo voy a hacer con el dominio de NIQ, ¿cierto? niq.ai. Este es el dominio que yo tengo, el dominio con el cual yo puedo o comienzo a posicionar mi empresa. ¿Qué significa este dominio? En la presentación lo describo como esas coordenadas básicas para que me puedan encontrar. Piensen el símil de esta forma. Cuando nosotros hablamos de un local en un centro comercial físico, generalmente los locales están organizados por números, ¿cierto? Entonces, en ese centro comercial físico nos dicen por números un piso, nos dicen tal vez una zona, ¿cierto? Y nos dicen pues el número del local. Entonces uno puede encontrar cosas como, digamos, piso 3, ¿cierto? Vamos a decir que la zona amarilla y el local 304. Entonces, fíjense que esto es una coordenada para que las personas puedan encontrarnos. Es la forma o la dirección del local dentro del centro comercial. Sin embargo, esto tiene un inconveniente, ¿no? Es difícil de memorizar. Y en el mundo de Internet, también por debajo tenemos ciertos números, ciertas cosas que hacen que nosotros podamos, pues, encontrar. Entonces, estos dominios que nosotros tenemos, generalmente por debajo tienen una conversión a algo que son las IPs o las direcciones IPs. Y para no complicarnos y profundizar mucho, pues las direcciones IPs generalmente pues tienden a ser algo, digamos, como, podríamos decir 200.100.50.30. Un número totalmente aleatorio, no sé si es una dirección IP real o algo por el estilo, pero pues si nosotros le entregáramos esta información a todos nuestros clientes y le decimos, claro, visítanos en 200.100.50.30, seguramente no todos van a recordar eso, no todos son buenos con este tipo de cosas, pero cuando nosotros les decimos, puedes visitarme en niq.ai, se vuelve más sencillo de recordar, se vuelve algo más manejable para los usuarios. Y entonces cuando hablamos nosotros justamente de los dominios,
es donde comenzamos nosotros a decir, oiga, es que mi empresa tiene un nombre también en ese mundo digital y ese nombre comienza a volverse en un activo valioso para nosotros. ¿Tiene que ser exactamente igual a la razón social de mi empresa? No necesariamente. Podría parecerse más de pronto a la razón comercial o el nombre comercial que le doy, pero también puede ser el dominio relacionado con los productos que yo tengo. El dominio puede ser también relacionado con las marcas o con los servicios que yo ofrezco. Incluso puedo tener diferentes formas y alternativas en las cuales yo puedo jugar con esa forma en que me vayan encontrando en el mercado. Cuando yo tengo claro el dominio, voy a ver que toda mi estrategia de cómo me encuentran en ese centro comercial comienza a girar alrededor justamente de ese nombre. Entonces, es importante que nosotros cuidemos y protejamos los dominios de Internet. Una empresa puede tener varios dominios que nosotros utilicemos y los dominios generalmente tienen el nombre y tienen una extensión. Originalmente se hablaba que las extensiones pues daban un significado al tipo de empresa, pero a medida que esto ha ido evolucionando con el tiempo podemos crear extensiones, podemos pagarle a los registradores del dominio para que nos personalicen estas extensiones y pues se ha ido trabajando un poco en que el significado de las extensiones cambia dependiendo de lo que nosotros queramos tener con nuestras empresas. Entonces, tener diferentes nombres de dominio o incluso el mismo nombre con diferentes extensiones a veces es una buena estrategia para protegernos un poco como marca. Vean algo como esto. Yo puedo decir, ¿cierto?, que mi dominio o mi nombre es NIQ. NIQ es el nombre de la empresa, ¿cierto? Pero cuando yo le pongo aquí, voy a tratar de hacerlo grande, un punto, y comienzo a hablar de extensiones, ¿cierto? En mi caso, pues es .ai. Esta es la extensión, pero yo pudiera ponerle .io, .com, .co y así sucesivamente cualquier otra cantidad de extensiones, ¿cierto? Hoy en día hay una gran cantidad de opciones y de extensiones y a los registradores de dominio nosotros podemos incluso pagarles para personalizar nuestra extensión. ¿Quiénes son los registradores de dominio? Que ese es un concepto que comenzamos a mencionar en este momento. Son aquellas empresas que manejan toda esta gestión de dominios a las cuales debemos pagarle generalmente anual y por anticipado para gestionar y permitirnos tener nuestro dominio en Internet. Y ellos son los que se encargan de manejar ese gran directorio para que cuando nuestro dominio alguien lo ponga en el navegador o en otra aplicación, haga esa conversión de esa dirección compleja numérica de encontrar y le lleve a un punto de contacto. Ya vamos a hablar qué son esos puntos de contacto. Entonces, lo primero, hay que asegurar nuestros dominios. Debemos saber dónde los tenemos, en qué registrador de dominio, tener los accesos a ellos y sobre todo estar pendiente de las fechas de renovación. No dejarlos vencer. El siguiente punto, después de que nosotros tenemos el dominio, e imagínense en ese gran centro comercial el dominio, ya vimos es cómo llegan allá, ¿cierto? Cómo llegan a saber dónde está mi local. Lo segundo es el hosting. Entonces, cuando nosotros pensamos en el hosting, debiéramos pensar es en esa área, en ese espacio que tiene mi empresa, mi marca, mi local, ¿cierto? Pero imagínense ahorita el local totalmente vacío, ese local sin decoración, sin vitrina, sin absolutamente nada. Simplemente ese local tiene un área. Imagínense el hosting justamente como esa capacidad de almacenamiento que tendremos nosotros en nuestro local, ¿no? Que tendremos para nuestra marca. ¿Podemos tener varios hosting? Claro que sí. Imagínense esto, en un centro comercial no toda la mercancía está puesta en el local comercial. Hay otras bodegas, hay otros lugares donde tenemos almacenamientos y son privados y no necesariamente están directamente en el centro comercial. Pues de esta misma forma sucede en el mundo digital y en Internet. Yo puedo tener un hosting para mi local comercial, llámese, y lo vamos a ver, la página web, ¿cierto? Puedo tener un hosting para mis aplicaciones, para mis archivos, para mis documentos, para la información privada y de reserva de la empresa. Puedo tener un hosting para mi correo electrónico.
Entonces los hosting, finalmente ese término se convierte en espacios digitales de almacenamiento que yo puedo tener. Y debo tener en cuenta que debo darles un significado a estos hosting según lo que yo necesite almacenar. Entonces, puedo tener hosting tan sencillos como la página web donde se pagan en diferentes aplicaciones, ¿no? GoDaddy, puedo tener WordPress y pagarlo en un hosting específico, puedo tener Wix o puedo tener nubes como Microsoft Azure, AWS, Google. Hay muchas formas de tener estos hosting. Algunos tienen más ventajas que otros y siempre va a depender del contexto y lo que yo necesite como empresa, como modelo de negocio. Entonces debemos tener en cuenta que el hosting es un espacio de almacenamiento. Ahora pensemos que este espacio de almacenamiento digital, yo debo tener en cuenta algunas consideraciones importantes: seguridad, velocidad, backups, transferencia de archivos, incluso la ubicación del hosting. Y la ubicación del hosting es muy importante porque afecta la velocidad para los usuarios que están utilizando el hosting. Y si lo pensamos del lado de la página web, pues hablamos para mis usuarios. Imagínense algo como esto. Si mi empresa está ubicada en Latinoamérica y yo pongo el hosting en la India, pues estoy escogiendo un hosting que tiene que recorrer muchas rutas. De hecho, igual que la forma física, tiene que cruzar los océanos para llegar hasta la India. Lo más ideal o lo más sencillo sería primero escoger un hosting, digamos, al menos en el mismo continente. Y si es para mi página web, podría pensar un hosting en mi mismo país, podría pensar un hosting, digamos, si estoy pensando en Latinoamérica, pues alguno que esté en la misma región, un hosting de pronto en Estados Unidos, al menos que esté en el mismo continente. Ahora, si yo tengo que pensar, no, es que mis usuarios o mi target de clientes es europeo, pues debo pensar en escoger un hosting para mi página web de pronto en esa región para que sean menos altos, para que sea más velocidad, para que sea más directo el acceso. La velocidad comienza a contar cuando hablamos de las páginas web. Entonces, ya sabemos que tenemos un espacio para nuestro local y esa es la razón por la cual en un centro comercial físico encontramos locales pequeños y locales que son inmensos. Algunos tienen más almacenamiento, algunos tienen menos almacenamiento. Y eso también define y permite qué podemos hacer, ¿cierto? Entonces, nuestro siguiente término acá, nuestro siguiente punto es el sitio web. El sitio web se almacena en un hosting y el sitio web es esa vista que nosotros generamos, es esa presentación de nuestro local comercial. Entonces, si mi sitio web es bonito, amigable, accesible, rápido, ordenado, estructurado, comunica bien, pues estoy diciendo que es como tener un local agradable al que yo puedo entrar en el centro comercial. Un local al que ingreso y tengo espacios por donde me puedo mover, puedo observar las vitrinas, puedo entender qué es lo que ofrecen, me atienden bien, así no necesariamente sea una persona ofreciéndome servicios o los productos todo el tiempo, pero me siento a gusto dentro de ese local. Debemos pensar los sitios web de la misma forma. Entonces, cuando los pensamos de la misma forma, tenemos nosotros que, claro, diseñarlos para quién es nuestro objetivo de cliente, pero debemos tener en cuenta que como al igual que en cualquier centro comercial físico, pues cualquier persona puede entrar a mi local y puede entrar solo a mirar, solo a conocer y debe llevarse la mejor experiencia y la mejor imagen sobre mi empresa, sobre mi marca, diciendo, así yo no vaya a comprarles, así yo no sea cliente, oiga, qué experiencia tan agradable, qué local tan agradable, cómo me atendieron de bien. El sitio web debe ser de esta forma. Sin embargo, el sitio web tiene algo que los locales físicos no, o más bien, no tiene algo. El local físico, al disponer de personas que lo están atendiendo directamente, pues tiene la capacidad de defenderse, tiene la capacidad de atender esas solicitudes, esas objeciones, esas preguntas del usuario. El sitio web debe estar tan bien planeado y tan bien estructurado que sin interacción de alguna persona en nuestras empresas, de nuestras marcas, quienes lo visitan, se lleven una idea clara de qué hacemos, de qué ofrecemos, de qué resolvemos, incluso de cuánto cuesta o cómo nos pueden contactar, de cómo pueden encontrar y profundizar en nuestros servicios. Deben llevarse una imagen y una experiencia de decir, oiga, este sitio web está muy interesante, de pronto no es el momento, de pronto hoy no voy a comprar, de pronto lo recomiendo, pero entendí qué es lo que hace. Y no se trata únicamente del diseño gráfico.
Se trata de muchos aspectos: comunicación, estructura, los journeys que debo tener en el sitio web. Cuando todo esto se pone y lo llevo al hosting, ahí es donde se vuelve importante el rol del hosting. Tiene las condiciones y las características adecuadas para que todo eso que yo he armado de experiencia y creado en mi sitio web funcione. Y piénsenlo de esta forma: ¿qué pasa si mi local, por ejemplo, físico, tiene una forma, llamémosla en triángulo, pero yo diseño la experiencia de todas mis vitrinas, del movimiento y la navegación en mi local para que sea un círculo? Ya claramente son dos figuras que no van a encuadrar, ¿cierto? Entonces, necesariamente debo pensar en seleccionar un hosting que vaya de acuerdo con todo lo que yo voy a poner en mi sitio web, en lo que yo voy a poner en esa experiencia. Velocidad, seguridad, respaldo, todo eso es importante. Después de que nosotros entendemos la importancia del sitio web, ¿cierto? Pues es importante también tener en cuenta los canales digitales, y unos de ellos son las redes sociales. Las redes sociales son un aspecto muy importante hoy para cualquier empresa. Y lo primero que quiero que se lleven en la cabeza sobre redes sociales: no son gratis. Las redes sociales no son gratis. Las redes sociales comercian con los datos de todos nosotros. Y todos nosotros incluye las empresas, los modelos de negocio, las ideas, los que somos usuarios. Pero las empresas o las marcas que decidimos estar en las redes sociales también pagamos un precio que a veces no cuantificamos. El precio de nuestro tiempo creando contenido, el precio de las pautas, el precio de estar mejorando, el precio de estar comunicando, el precio de estar atendiendo un canal adicional. E imagínenlo de esta forma: las redes sociales son esas pequeñas islas que dan una muestra de nuestro contenido, que promocionan nuestra empresa, que promocionan nuestra marca en ese centro comercial, pero no tienen absolutamente todo lo que sí tiene mi local comercial. De hecho, las redes sociales son islas, y hay muchas más islas de todas las demás empresas y marcas, y todas estamos encajonadas en el mismo estándar, en la misma forma. Imagínense, de pronto han tenido la oportunidad de ir a una feria alguna vez presencial, y cuando uno va a la mayoría de estas ferias, casi todas siempre los stands son iguales para todas las empresas. Mismos tamaños, mismas estructuras. Cada uno, claro, puede decorarlos, estructurarlos como quiere, pero tiene el mismo espacio. De hecho, podríamos entender la red social como una especie de hosting para cierto tipo de contenido, dependiendo de la red social: texto, imágenes, videos, infografías, lives y cosas por el estilo, pero todos dentro de un mismo marco. Entonces la pregunta acá es: si las redes sociales son gratis y todos estamos en el mismo marco, ¿cuál es el costo y cuál es el esfuerzo para mí? Tiempo, creación de contenido, mantener mi audiencia, crecer mi audiencia, la pauta. Pero estas islas o estas redes sociales tienen algo importante a considerar: nunca son un canal mío, nunca lo que hay ahí es mío. No conozco totalmente la audiencia, no puedo y no construyo una base de datos directamente con toda la audiencia. Y ahí es lo importante de esa estrategia, y tenerla estructurada y alineada, donde tengo un dominio, tengo una página web, tengo mis redes sociales, y todo va alineado, de forma que los visitantes a estas islas, a estas redes sociales, se interesan, conocen más sobre mí y terminan yendo a mi local comercial, es decir, a mi página web. Y allá terminan aprendiendo un poco más sobre mi empresa, ¿cierto? Y allá tienen la oportunidad de comprar, de tener mayor transaccionalidad. Tal vez algunos de ustedes me dirán: oiga, pero es que yo vendo en redes sociales, yo he podido cerrar transacciones. Claro, esas islas comerciales en los centros comerciales físicos también tienen la oportunidad de vender, pero no para todos los modelos de negocio, no en todos los casos, ¿cierto? Entonces, claro, los que tienen la oportunidad de cerrar transacciones en esas islas tienen que aprovecharlas, tienen que montarse ahí. Muchos negocios de e-commerce, muchos negocios que venden cosas presenciales, que venden e-learning, que venden entrenamiento, pueden cerrar esos negocios ahí, pero no es para todos. Otros necesitan dirigir el tráfico, y hay otros que pueden tener incluso los dos tipos de ventas. Vendo en esa isla, es decir, en la red social, pero también vendo en mi local comercial, que es mi página web. Y eso comienza a completar un poco más justamente
ese ecosistema digital que vamos creando. Pero esas redes sociales no son lo único que debo tener en cuenta. Ya cuando nosotros tenemos nuestro dominio, tenemos nuestras redes sociales, comenzamos a publicar contenido, tenemos nuestra página web, comienza otro reto importante y nos damos cuenta que eso no era suficiente. Si yo no encuentro una forma de generar posicionamiento, nadie sabe que existe mi dominio, NEQ.ai, o el dominio de tu empresa. Nadie sabe que existen tus redes sociales. Y no nos podemos engañar. No se trata únicamente de publicar una vez a la semana. No se trata de tener 2 o 3 blogs de información. No se trata solo de pagar pauta. Posicionamiento es un ejercicio constante que debemos hacer como empresas, justamente buscando que seamos encontrados, que aquellos que no saben que existimos y que estamos en ese gran centro comercial puedan encontrarnos. Y el posicionamiento comienza a conectar 2 mundos inmensos: lo que nuestros usuarios necesitan y cómo quieren encontrarlo con lo que nosotros ofrecemos. Y trata de pensar acá que el posicionamiento no es a que lleguen a encontrar necesariamente nuestro nombre. El posicionamiento es a que encuentren la solución a lo que buscan y entiendan que nuestro nombre es la solución para ellos, ¿cierto? De esta forma, nadie llega a las redes sociales o nadie llega a Google o a los buscadores y escribe "quiero saber más de NEQ". Las personas llegan y buscan cómo puedo crear mejor contenido en redes sociales, buenas prácticas para contenido en redes sociales, cómo puedo ser más eficiente publicando contenido, cómo puedo encontrar ideas para mis redes sociales. Y cuando uno comienza a ver que esos son las necesidades, los dolores, las frustraciones, y comienza uno a ser relevante y aparecer para estas personas, pues comienza a generarse ese posicionamiento, esa conexión. No llegan a escribir "quiero saber si NEQ es la solución adecuada para mí". Fíjense ese cambio de mentalidad que debemos tener y esa búsqueda del posicionamiento. Parte del posicionamiento es creación de contenido. Contenido nos ayuda a nosotros a ser indexables por diferentes motores de búsqueda. Pero hoy la historia no es tan fácil. Hay diferentes motores. Hace unos años, antes de 2022, pues decíamos el mayor motor de búsqueda es Google, ¿cierto? Tal vez Google con todo su ecosistema. Me refiero a Google, Google My Business, YouTube. Habían otros motores de búsqueda, ¿cierto? Estaba Bing, está DuckDuckGo y hay otras alternativas. Pero después de noviembre de 2022, con la gran creciente de inteligencia artificial generativa, pues también hay otros sistemas de búsqueda y respuesta diferente. La inteligencia artificial generativa, ChatGPT, Claude, Gemini, Manus y muchos otros que existen en el mercado. Ahora los usuarios preguntan y no solo obtienen links que tienen que revisar, obtienen respuestas interpretadas basadas en sus cadenas de prompt de si algo que se encuentra en esa página realmente conecta con su necesidad. Es como si tuvieran ahora algo, o llamemos un alguien, que valida todo antes de entregarles la información, buscándoles que no tengan que leer cantidades de páginas. Piensen cómo era una investigación para buscar una solución antes de la IA generativa. La gran mayoría de nosotros iba a Google o al buscador que más usábamos y teníamos que leer varias páginas y varios links. Hoy, con un buen prompt, o ni siquiera con un buen prompt, con un prompt sencillo, le decimos a la IA: quiero encontrar soluciones para esto, necesito una solución para esto, tengo este problema, y comienza, investiga, búsqueda, en cuestión de menos de un minuto, revisa decenas de fuentes, a veces cientos de fuentes de información, y nos dice: esta debería ser la mejor alternativa para ti. Entonces, cuando esto comienza a suceder, el posicionamiento cambia la estructura en la que nosotros debemos pensar. No se trata de qué quiero yo posicionar, de qué quiero yo ofrecer, es de cómo simplifico a otros encontrarme, cómo simplifico que las inteligencias artificiales de hoy entiendan que soy la opción correcta para la persona que busca. Y debemos trabajar cada día más en este posicionamiento. Algo importante sobre posicionamiento es entender también que aquellos que llegan a nuestros canales, sobre todo a la página web, que es donde tenemos más control y es tal vez nuestro canal más propietario, pues realmente sean los potenciales. Y ahí les recomiendo ver un video que tenemos de mapas de calor en nuestro canal de YouTube. Después de entender el posicionamiento, hay un canal
que hoy sigue siendo sumamente fuerte y tal vez seguirá siendo por mucho tiempo, con transformaciones en cómo se usa, en cómo se aprovecha, por supuesto que sí, pero seguirá siendo un canal sumamente fuerte. Además es un canal que a muchos usuarios les da confianza, les da respaldo, el correo electrónico. El correo electrónico no es nuevo, tal vez lleva 30 años o más en el mercado, ha evolucionado en sus características, ha evolucionado en sus capacidades, pero tiene algo importante. Al tener una dirección @ el dominio de mi empresa, genera autoridad y generalmente significa esto es una respuesta oficial de la empresa. Y a los usuarios eso les da confianza, a los usuarios eso les da mayor tranquilidad la mayoría de las veces. Piénsenlo de esta forma. Ustedes van a una página, quieren comprar un producto en esa página y ese producto cuesta, no sé, digamos $999. Y cuando ustedes quieren saber algo más del producto, quieren saber si tiene alguna característica o necesitan aclarar algo, van y miran en el pie de página, en el footer de esta página web, que el correo de contacto es contacto@gmail.com o hotmail.com, outlook.com, cualquiera de estos correos gratuitos. ¿Cómo comienzan a sentir ustedes ese manejo de ese correo electrónico, ese manejo de comunicación? ¿Qué tanta confianza les da que si están ofreciéndoles un producto, un servicio de $999, ni siquiera tienen un correo corporativo, ¿cierto? Corporativo por ser @mi dominio. Es diferente si el correo dice contacto@nq.ai, nqtuempresa.com. Las personas comienzan a sentir que alguien dentro de la empresa me va a responder. No es un buzón más, no es un buzón de esos billones de buzones que están olvidados en esos sistemas de correo gratuitos. Es un buzón que tiene al menos alguien o unos responsables del lado de la empresa que lo responden, que lo monitorean, al cual yo puedo también comunicar. El correo electrónico es importante, pero el correo electrónico depende al menos de dos cosas principales. El primero, el dominio, que ya lo hablamos, y el segundo, el hosting o la suite que lo respalda. Cuando hablamos del hosting, me estoy refiriendo a que los correos también necesitan un espacio de almacenamiento. Piensa en el caso de los correos gratuitos. Gmail, Outlook te ofrecen un espacio de almacenamiento del correo limitado. No sé exactamente los valores, pero recuerdo que Gmail le dice a uno, tienes 15 gigas gratis. Si se te acaban esos 15 gigas, tienes que pagar por un hosting, ¿cierto? Tienes que pagar por un espacio adicional. Lo mismo sucede con esos correos corporativos. Yo debo tener un hosting, que es decir, muchas veces esa suite que respalda mi correo, que esta suite tiene otra cantidad de herramientas de colaboración. Por ejemplo, nosotros en NEQ nos gusta mucho la suite de Microsoft 365. Maneja nuestro correo y maneja otra cantidad de herramientas. La suite de Google Workspace también es una excelente suite para las empresas. Depende mucho de qué se ajusta más a mi modelo de negocio, qué entiendo yo más, qué puedo utilizar mejor, qué va más alineado con mi estrategia y potencia a mi equipo de trabajo. Pero debemos nosotros pensar e invertir en estos correos electrónicos, en tener un sistema robusto de correo electrónico que nos permita manejar múltiples dispositivos, un buen hosting, seguridad, que nos permita manejar una buena cuota de envío de mensajes también. Después de entender estos correos electrónicos, y ya hablamos de las redes sociales como esos canales e islas, nosotros debemos hacernos una pregunta importante en el mundo digital. ¿Debo ser unicanal, multicanal u omnicanal? ¿Qué significa unicanal? Solo tengo un único canal de atención. Multicanal, tengo varios canales de atención. Y omnicanales, tengo todos los canales de atención. Esto es una decisión importante que debe al menos obedecer a dos cosas principales. Ser customer centric, es decir, tener al cliente en el centro de mi negocio. Y segundo, debe obedecer a mi estrategia de negocio, crecimiento, escalabilidad, lo que también nos potencia a nosotros como empresa a hacerlo mejor, más eficiente y más sencillo para nosotros. Cuando estos dos mundos se unen, pues yo comienzo a definir, oiga, es que mis clientes les gustan estos canales, o les gusta solo este canal, o me están exigiendo todos estos canales para yo poder operar. Hay que tener en cuenta que cada vez que yo agrego un canal, estoy agregando complejidad a mi modelo de negocio.
sin tener en cuenta el costo, que también genera un costo. Complejidad porque significa un punto más en el que yo tengo que atender, ¿cierto? Por ejemplo, pensar en redes sociales. Muchas veces nos dicen, eso tenga todas las redes sociales, es el mejor lugar que puede tener. Pero si yo no conozco bien las redes sociales, no tengo el tiempo o la estructura para atender todas las redes sociales, lo que termino haciendo es que tengo redes sociales totalmente abandonadas. Redes sociales que en vez de ayudar a potenciar mi marca, significan algo malo. Acuérdense que son islas en este gran centro comercial. ¿Cómo te sentirías tú cuando vas a ver una marca y su isla está abierta, pero sin nadie que la atienda? Es una isla que está sin contenido, es decir, sin producto, sin surtido, sin portafolio que poder ver. Y lo único que ves es una isla que tiene un nombre totalmente abandonada. Eso te resta confianza de la empresa, eso te resta confianza de la marca. Y en ese mall gigantesco, en ese centro comercial gigantesco, es tan fácil mover la cabeza un poquito y encuentras otro parecido, incluso mejor o similar, ¿cierto? Entonces, hay que ser estratégico en la selección de los canales, en mi estrategia de canales, y utilizar los que puedo atender, los que puedo manejar, teniendo en cuenta que siempre tengo la oportunidad de agregar nuevos canales en el momento correcto e incluso cerrar los que no tengan el impacto adecuado. Y tengo que necesariamente hacerle algo de pauta aquí a AnyQ. AnyQ, a través de la plataforma, tiene un módulo que es el Inbox y te permite gestionar todos tus canales en uno solo. Y eso es justamente parte de lo que AnyQ hace para ahorrarte tiempo. Gestiona tus canales, te da un inbox donde todo lo que te estén preguntando en esas redes sociales te queda centralizado en un solo lugar, pero adicionalmente también te simplifica y centraliza toda la creación de contenido en todos esos canales, lo cual hace estándar, consistente y repetible que todas tus islas siempre tengan surtido, siempre tengan contenido, siempre estén alimentadas. Nuestro último punto: seguridad de las cuentas. Este es tal vez uno de los puntos más importantes y en los que más falla veo cada vez que converso con empresarios. Preguntas como: ¿dónde tienes tu dominio? No sé. ¿Cuál es la clave de acceso al manejador de correos o donde está esa suscripción? Esa la maneja el ingeniero, esa la tienen los de marketing, esa la tiene la agencia. ¿Cuáles son los usuarios y contraseñas de acceso a tus redes sociales? No, eso los manejan allí. Tener acceso a las cuentas significa tener las llaves de tu negocio en el mundo digital. Y lo que comienzo a ponerte aquí en consideración es, tú le darías las llaves donde está toda tu mercancía, gran parte de tus secretos empresariales y un valor importante, un activo gigantesco que es tu comunidad, tu audiencia. ¿Entregarías esas llaves a todo mundo? No. Lo que debemos cambiar acá de mentalidad es: yo no tengo que entregar las llaves, yo doy permisos de acceso, ¿cierto? Permito que puedan entrar a esos hosting, a esas islas, a esos espacios que yo tengo y puedan ayudarme a construir, puedan ayudarme a crear, a colaborar ahí. Pero yo debo ser dueño de las llaves. Y ser dueño de las llaves significa yo conozco y sé dónde tengo cada cosa, con qué usuario y contraseña las accedo. Y adicionalmente, yo fortalezco la seguridad de mis llaves. Recomendación: usen para todo factor de doble autenticación. Hoy es muy sencillo. Aplicaciones como Microsoft Authenticator, como Google Authenticator y muchas otras en el mercado nos hacen fácil la vida. Escaneamos un código QR, tenemos el numerito, tiene reconocimiento facial la mayoría de las veces y nos ayuda a nosotros a controlar todos los accesos. Cosa que si perdemos la contraseña, que si es vulnerada, que si alguien que yo no quiero que acceda está intentando acceder, yo puedo controlar parte de esos accesos, puedo frenar ataques y mantengo mi propiedad de todos mis recursos, o más bien de todos mis activos digitales. Imagínate qué pasaría si alguien se roba toda la mercancía de tu local. Eso es como si alguien entrara y perdieras tu hosting. Solo que aquí no van a entrar a decir: voy a descargar las imágenes, voy a descargar los textos que están en la página web. Simplemente perdiste tu hosting o perdiste tu dominio y ya no eres dueño de tu dominio, sino lo dejaste vencer o alguien lo tomó y hizo una transferencia sin que tú pudieras autorizarlo, validarlo o incluso rechazar esa transacción y se apropió de tu dominio.
Y ese dominio que has tenido por 5 años, por 10 años, que está posicionado y que tiene el nombre de tu empresa, deja de ser tuyo. Tener las llaves de nuestros negocios en el mundo digital, manejar nuestras cuentas y la seguridad, se vuelve fundamental en este proceso. La regla es sencilla, seamos ordenados. Y para ser ordenados, quiero simplemente mostrarles acá una hoja de cálculo que les puede ayudar a tener una mejor gestión de todo este proceso. En esta hoja de cálculo van a tener un resumen de cuánto les cuesta mensual y cuánto les cuesta anualmente este mundo digital, al menos a nivel de cuentas, de suscripciones, del hosting que van a tener. Esto no incluye temas como de pronto toda la operación, mi marketing digital, mi agencia, todo eso es importante y debo también cuantificar. Pero comencemos por lo sencillo, aseguremos los accesos de nuestro mundo digital. Esta hoja que me da este resumen me permite tener aquí un inventario en una hoja sencilla, ¿cierto? De cuáles son mis dominios, quiénes son los registradores, quiénes son los correos que tienen acceso, puedo tener las contraseñas, validar si tengo un factor de doble autenticación. Puedo adicionalmente entender en la siguiente hoja cada uno de ellos, cuándo son las fechas de vencimiento, en qué moneda lo pago, cuál es el valor de renovación que yo debo tener en cuenta en esto. Y esto me comienza a ayudar a mí a entender pues todo mi ecosistema y mi estrategia digital, cuánto me cuesta, porque así como en ese local físico yo debo pagar tal vez una administración, debo pagar un arriendo, estoy pagando de pronto la financiación de mi local, pues en el mundo digital también tengo que pagarlo y tengo unos costos. Es importante controlar cuáles son los métodos de pago que yo tengo asociados en cada uno de los sistemas. Y no tienen que documentar todo lo del método de pago acá, pero sí es importante saber, este servicio, este activo digital, lo tengo conectado con este método de pago que se vence en una fecha específica. Que no sea por un error bancario que pierdas el acceso a tu activo digital. Esto me ayuda a hacer una planeación de mis presupuestos, una planeación de mis activos para tenerlos claros. Hay algunos que son sencillos, a veces renovar un dominio cuesta $20, $15. Otras veces un dominio puede costar $200 en su renovación, depende de la extensión, depende de muchos factores. Lo mismo pasa con los hosting, lo mismo pasa con los correos electrónicos y muchos más. Interesante que yo pueda tener, por ejemplo, una lista de quiénes son esos proveedores, esos aliados con los que yo estoy manejando mis activos digitales, porque ahí se vuelve importante esa relación, estructurarla, fortalecerla. Finalmente, van a encontrar una serie de instrucciones de cómo llenar esta hoja de Excel. Si creen que esto les puede ayudar, les puede estructurar y ser más ordenados en todos sus activos y su camino digital, llenen el formulario que van a encontrar en los comentarios de este video en YouTube o en nuestras otras redes sociales. Una vez completen ese formulario, recibirán tanto la presentación como esta hoja de cálculo. Anímense a dejar sus comentarios, sus preguntas en este video y por supuesto, sigan en EQ, revisen nuestro sitio web, déjenos sus comentarios y su retroalimentación. Chao.